Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias, el programa donde hablamos de cómo crear y escalar agencias y empresas de servicios. Esta semana traemos un episodio especial porque fue grabado durante el segundo Escalando Agencias Live, un evento donde grabamos 3 entrevistas, esta y un par de ellas más que emitiremos en próximas semanas. Y en este caso entrevistamos a Toño Huerta, cofundador y CEO de Sectur. La verdad que en la entrevista Toño se abre en canal y nos cuenta desde los orígenes de Sectur, como la fusión de dos agencias un poquito más pequeñas, hasta ser ahora cerca de 60 empleados con una facturación de unos 3 millones en 2024. Habla de cómo se organiza, su cultura y muchísimos aprendizajes que creando y escalando esta brutal compañía. Antes de pasar a la entrevista con Toño, queríamos dar las gracias a nuestros patrocinadores de esta semana. Por un lado tenemos a SiteGround, que ofrece un hosting premium especialmente pensado para agencias que necesitan escalabilidad, rendimiento y soporte especializado. Sus herramientas de colaboración facilitan la gestión de equipos y proyectos, mientras que el soporte local en España brinda atención personalizada. La infraestructura de SiteGround se adapta a proyectos de cualquier tamaño, así que es súper recomendable. Y también colabora con nosotros DoFinder, que es una solución de búsqueda y descubrimiento de productos para e-commerce. Está muy potenciada por inteligencia artificial. Su objetivo es entender al cliente, sugerirle productos con gran precisión y aumentar las ventas del e-commerce. Además, dispone de un programa de partnerships especialmente diseñado para agencias. La verdad que os animamos a probar tanto SiteGround como DoFinder en vuestras agencias, ya que, entre otras cosas, son los que facilitan que podamos estar compartiendo este contenido con vosotros. Así que hay que darle amor. Ya sin más, vamos al turrón y aquí tienes la entrevista con Toño Huerta, cofundador y CEO de Sectur. Bienvenido, bienvenida a Escalando Agencias, el podcast en el que hablamos sobre cómo escalar agencias y empresas de servicios. Hoy veis que tengo una compañía un poco diferente. ¿Qué tal, Felipe Polo? ¿Cómo estás? Encantado, espero no empeorar mucho la calidad de las entrevistas. Vamos a intentarlo, yo haré lo propio también. Gracias. Muy importante, si estuvieras sentado en un ordenador desarrollando, que yo creo que además te has tirado unos añitos ahí al teclado, picando código, y tuvieras que estar ahí 12 horas, típico día de marrón, de la entrega es mañana. Con café. Con café. ¿Pero qué mojarías en el café? Yo soy de cortado. Pero Felipe... Yo no como tanto como tú. ¿Un bollito? Me gusta comer bien, pero no tanto. Pero esto es marca de Escalando Agencias, o no sé si puedes estar aquí si no tomas un bollo. Un croissant. Un croissant, venga, un croissant. Vamos con un croissant. Toño Huerta, de Secture, súper bienvenido a Escalando Agencias, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Qué gustazo. Como sabes, siempre empezamos con un conjunto de preguntas que nos van a permitir a Felipe y a mí coger un poco de contexto, y con ese contexto luego vamos a ir sacando los distintos temas. De hecho, bueno, para la gente que nos estéis viendo o escuchando, este ratito se está grabando, tenemos público, vamos a intentar que los últimos 10 minutos nos los guardamos, yo me encargo, para si la gente del público queréis hacer alguna pregunta, que os animéis, ¿vale? Así que, por si queréis ir anotando cositas, que lo tengáis en cuenta. Toño, vamos por el tercer grado. Lo primero sería cargo en la empresa. Sería CEO, por decir algo. Chico para todo. CEO y chico para todo, me parece bien. ¿Hace cuánto que se fundó Secture? Pues Sectur se fundó a finales de 2017, principios de 2018, porque lo contaremos ahora un poco más adelante. ¿Vale? Sectur es al final el resultado de la fusión de dos empresas pequeñitas, ¿vale? que fusionamos en 2021, me parece. Jolín, ya salen cosas interesantes. Segunda pregunta, ¿eh? Desde lo de chico para todo, que ya había chicha por ahí. ¿Cuántas personas sois? No sé el número exacto porque al final tenemos ahora algún programa de formación para desarrolladores y eso hace que varíe un poco, pero si entro en la cuenta de Google Suite a ver cuántas cuentas pagamos 58 cuentas. 128. Empieza a tener 58. Ah, 58. Wow. Empieza a tener buena pinta una empresa cuando no sabes cuánta gente tienes en plantilla. 58. Sí, yo te diría que hasta las 40 y muchas. Yo he entrevistado prácticamente a todos y he conocido absolutamente a todos. Y a partir de ahí pues ya ha habido gente que ha entrado que no he entrevistado yo directamente, pero que bueno, que todavía somos un equipo muy manejable. Bueno, eso ahora lo vemos, ¿eh? Para manejar ese equipo, ¿cómo os estructuráis? ¿Qué departamentos tenéis? ¿Qué áreas? ¿Cómo lo tenéis dividido y organizado? Pues tenemos un área de operaciones que lidera Pedro Muñoz, que tiene un equipo de project managers, product managers, un perfil un poco híbrido ahí. Intentamos que esos perfiles siempre tengan un conocimiento técnico
suficiente para poder hablar muy cómodamente con luego los perfiles más de desarrollo. ¿Vale? Y luego tenemos el área de tecnología con un CTO que es Miguel Ángel, y varios tech leads pues, por diferentes áreas. Con eso yo creo que ya podríamos funcionar ¿vale? de sobra, pero yo soy una persona muy vaga, me gusta hacer poco en la empresa, entonces empecé a meter diferentes roles de gestión, incorporé a Arturo para toda la parte de recursos humanos, a Rodrigo para toda la parte financiera, ¿vale? A Raquel para hacer cositas de marketing, que nunca habíamos hecho nada a nivel de marketing, nunca habíamos contado las cosas que hacemos internamente. Yo creo que son cosas chulas y las empezamos a contar un poco. ¿Vale? Y bueno, y ahora hace un añito más o menos se incorporó también Isma a llevar la parte de diseño de producto digital. Qué bueno. Bueno, me lo voy anotando, que ya sabéis que me gusta hacerme una chuleta. Si te preguntase, Toño, por la facturación y el crecimiento del año pasado, de últimos años, ¿qué me puedes contar? Pues 2024, que yo creo que lo hemos cerrado ahora o está cerrándose, estará Rodri justo ahora cerrándolo, hemos acabado en 3 millones y poco. Ok. Y evolución muy de memoria, te diría que hicimos 2 millones en 2022, 2 millones y medio en 2023 y 3 millones ahora en 2024. Y seguro que adivinas lo que queremos hacer en 2025 con esa evolución. Con esta regla de 3. Todo lo que esté para mí por encima de 3 millones y medio en 2025, pues estaré contento con. Genial. Oye, suena súper bien. A nivel de clientes, ¿cuántos clientes tenéis y cómo se distribuyen? Es decir, ¿son muchos clientes pequeños? ¿Son pocos clientes grandes? Yo creo que trabajamos en torno a unos entre 12 y 15 clientes en paralelo. Algunos son de muy larga duración, que llevamos a lo mejor 5 años con ellos, y otros son proyectos que a lo mejor arrancan con un MVP de 3 meses, luego hacemos un evolutivo y nos vamos a 8, ese proyecto a lo mejor acaba y luego nos llaman dentro de un año, o a lo mejor si era una startup y no ha sobrevivido, pues ya se acaba el proyecto ahí. ¿Vale? Al final tenemos como un 60% de clientes que son muy recurrentes, es decir, que tenemos un fee con ellos, un equipo fijo asignado a ellos, y que salvo que pase algo muy raro, seguimos con ellos, y luego proyectos que van entrando, que se van ejecutando y se van cerrando, pero siempre con la esperanza de que se vuelvan a hacer cosas nuevas. Bueno, hay muchas cosas que sacar de ahí. Me interesa saber de esos clientes a nivel de facturación, o sea, me has contado la recurrencia, pero si son, lo que te decía, ¿no? Muchos clientes pequeñitos o son clientes grandes, o sea, ¿esa facturación está distribuida en un pequeño número de clientes o antes más o menos por igual? Los teníamos distribuidos en 3-4 clientes muy grandes, con equipos más grandes, y eso pues nos daba miedo. De hecho, pues hubo un proyecto que estaba muy bien financiado, pero luego hubo un cambio de CEO en la compañía y dejaron de apostar por él y lo cerraron de todo, y nos quedamos de repente con un equipo que teníamos que colocar rápidamente en otros proyectos, y ahí aprendimos un poco a diversificar mucho más, tener equipos más pequeñitos, y la verdad que desde entonces súper tranquilos, porque si ahora mismo tenemos un proyecto con 3-4 desarrolladores, el proyecto por lo que sea se cierra, a nosotros colocar esos 3-4 desarrolladores no nos cuesta mucho. No nos cuesta mucho. Pero un equipo de 12 personas, pues sí. Oye, y una pregunta al respecto del modelo que has comentado, porque en software buscar la recurrencia, bueno, como en cualquier negocio, es el santo grial. Los equipos que has comentado que tenéis más de manera continua en cliente, ¿qué tipo de proyectos acometéis ahí? Para nosotros lo ideal es un proyecto en el que nos dan el ownership de la tecnología, y cuanto más nos dejen involucrarnos con la parte de negocio, mucho mejor. Para nosotros es lo ideal, porque podemos meter un PM, podemos también aportar toda la experiencia que tenemos desarrollando negocio y demás. Lo que pasa es que hay muchos clientes en los que solo quieren la parte puramente de desarrollo, y las decisiones de negocio se van a tomar desde otro lado, o las decisiones de diseño vienen de otro lado. Entonces nosotros al final nos adaptamos a lo que haya. Tenemos un modelo que, por ejemplo, a Rodrigo, que es nuestro CFO, es el que más le mola, que son implants, en plan de, pues ahí están puestos, no le da curro en el extra. Todos los meses facturan lo mismo, todo es previsible y tal, pero al equipo, pues a lo mejor no es el proyecto que más le gusta, porque una de las cosas buenas que tenemos en Sectur, yo creo que es una cultura técnica bastante cuidada y bastante trabajada. Al final lo hemos fundado los ingenieros técnicos,
Tenemos otros socios que también son todos ingenieros técnicos, es decir, prácticamente menos Rodri, el CFO, todo el resto vienen de la parte de ingeniería. Y al final pues nos gusta que los desarrolladores estén con nosotros y que vivan nuestra cultura, nuestras ceremonias, nuestras cosas. Si están muy integrados en el cliente, pierden un poco eso. Pero hacemos mucho esfuerzo para que eso no pase. Y ¿esos clientes suelen tener equipo interno aparte de desarrolladores con el que tenéis que interactuar? Sí, a veces sí, y a veces, de hecho, tenemos algún cliente en el que nuestro equipo está integrado no como una squad propia dentro del cliente, sino que les tienen a ellos, a lo mejor entraron juntos, pero luego les han ido separando y moviendo tal. Ya te digo que para nosotros ese no es el modelo ideal, pero es un modelo que financieramente está bien. Bueno, mitad y mitad, ¿no? Mitad disfrutar, mitad pagar la cuenta. me parece bien. Oye, antes de meternos más en profundidad, porque esto es que era imposible evitarlo, pero además de Sectur, Toño, tú tienes más cositas, ¿no? O sea, tú no sé si eres business angel o si estás en otras empresas. Cuéntanos un poco para entender también tu contexto. ¿Hasta dónde quieres que vaya atrás? Tengo una anécdota con Felipe buenísima. Pues como es tu rato... Tenemos 50 minutos. Vale, nosotros en la empresa tenemos un origen, un ADN muy de startup. Es decir, Pablo y yo, que somos los fundadores mayoritarios, los dos venimos de haber montado alguna startup juntas y otras startups por separado, y eso lo hemos transmitido mucho a todos los proyectos que hacemos, porque oye, sabemos lo costoso que es levantar financiación, lo caro que son los perfiles técnicos, lo rápido que se gasta la caja con los perfiles técnicos y que hay que aportar mucho valor. Yo soy ingeniero informático. El primer curro que lo tuve con Felipe, que lo descubrimos de casualidad en un evento que no nos habíamos visto en 20 años. ¿Lo de McDonald's? También. Entramos a hacer la misma formación en la misma consultora. Felipe estuvo menos de un año y yo estuve 2 años allí. En la típica consultora de ya, tío, tipo... te vi evolucionado en empresario geek con tu barba y tal y no te reconocía. Claro, no, y yo te vi y digo, me suena este chaval de qué, el cerebro ahí intentando hacer match, hasta que dije, hostia, este no será aquel chaval que se fue de las prácticas, a mitad de las prácticas. Ahí lo tienes. Pues eso. Bandarra, ¿eh? Totalmente. Y nada, al final Pablo y yo nos conocemos de estar estudiando en Salamanca. Él estaba en el instituto, yo estaba haciendo la carrera. Nos metimos los dos a trabajar en una tienda de informática, allí arreglando ordenadores, y en la trastienda pues estábamos haciendo proyectos, webs, de todo, cosas que no sabíamos que eran startups. En ese momento nos fuimos a trabajar a Madrid y decidimos montar una empresa de desarrollo, y uno de nuestros primeros clientes fue una startup que es Fiverr, que seguro que la conocéis, y ahí descubrimos que había startups levantando auténticas millonadas con PowerPoints o poco más, ¿no? Y dijimos, joder, pues nosotros que tenemos un montón de proyectos ahí en el cajón, seguro que podemos hacerlo, y no fue así. Es decir, Pablo y yo dejamos los trabajos, nos pusimos ahí a programar, dejamos de hecho hasta el piso en el que estábamos viviendo. Yo me fui con un amigo a un colchón, él se fue a casa de su exnovia y nos íbamos a trabajar a un Starbucks. Luego pasamos de un Starbucks a un McDonald's a trabajar, porque el Starbucks era muy caro, y ahí nos encontró uno de los chicos que dirige a Guaira y nos dijo, oye, ¿por qué no os venís a Guaira a trabajar? Ya de pena, ¿no? Y tal, de pena total. Y nada, entramos en Guaira, nos invirtieron ahí, estuvimos desarrollando un producto, nos invirtieron desde Valencia en otra aceleradora que se llama Plug and Play, y nos fuimos a Valencia. Y ahí ya el proyecto murió. Pablo se vino otra vez para Madrid y fundó SIGTAG, y yo me quedé en Valencia y me uní a otro equipo que acababa de arrancar, que se llama B-Rumors. Y a los 3 años los dos, pues vendimos nuestras participaciones de las startups y montamos 2 equipos de desarrollo. Él aquí un equipo de desarrollo de escalabilidad para la liga, y yo en Valencia un equipo para hacer Tech for Equity. Me parecía muy buena idea que para invertir yo podía crear equipos y invertir con eso. Y bueno, eso es muy lento de ir ejecutando y causaba mucha distorsión en la caja y no nos permitía crecer al nivel que necesitábamos. Ahí Pablo y yo empezamos muchas veces a compartir desarrolladores. Yo fichaba un iOS porque lo necesitaba media jornada en un sitio y luego la otra media jornada estaba con él en otro proyecto, tal, y al final decimos, venga, vamos a
a fusionarlo. Es decir, que Pablo y yo llevamos, pues desde que él tenía 17 y yo 22 años ¿Qué pasa, juntos desarrollando cosas. ¿Qué pasa? ¿Y ahí es donde surge Sectur entonces? Y de ahí surge Sectur. Vale. Cuando las fusionamos, pues a lo mejor éramos 2 equipos de unas 12 personas aproximadamente. ¿En total o cada uno? Cada uno. Vale. Pasamos a ser 24 aproximadamente. Seguro que si mirando las cifras es un poco diferente, pero más o menos. Muy en la línea. El equipo de Sectur estaba muy basado en Madrid y el equipo de Wassom, que éramos en Valencia, estaba muy basado allí. Y nosotros mantenemos ahora la oficina aquí en Madrid, la de Valencia la quitamos y el equipo de ingeniería pasó a estar 100% en remoto. Oye, ¿y ese proceso de fusión? Hombre, entiendo que siendo alguien que conocías, pues que fue algo que pudisteis negociar rápido, pero ¿qué implicaciones tuvo? O sea, ¿os pusisteis a valorar participaciones? ¿Llegasteis a un acuerdo rápido? Queríamos hacerlo los dos. Pablo, la parte de gestionar equipos, relación con clientes, no le gusta mucho más la tecnología. A mí sí que al final por un poco toda esa trayectoria de startups y tal tenía bastantes contactos, me llegaban bastantes cosas, pero a lo mejor me faltaba un poco más de capital para poder hacerlo y fichar y tal, y entonces encajaba súper bien. Entonces Pablo y yo en media hora lo teníamos solucionado. Rodri, para hacer la fusión, pues a lo mejor 1 año y medio, claro. Intentando cumplir legalmente, por supuesto, todo. Y como metas abogados ya... No, bueno, es que no teníamos que meter ningún abogado, pero solo por cumplir con todo lo que hay que cumplir. ¿Y estáis al 50 entonces? No, Pablo tiene un poquito más. Porque luego, cuando yo monté Wassom en Valencia, yo lo monté con 3 ingenieros que venían de la startup en la que yo estaba, y yo decidí darles participación de Wassom. Y cuando nos vinimos a Secture, les compramos su parte y les volvimos a dar participaciones de Secture, que son Miguel Ángel, Fernando y Chimo. Jolín, vaya historia, ¿eh? Mola un montón, o sea, suena como muy rápido, pero... O sea, han pasado 5 años. Sí, pero que tampoco es tanto. Que en una operación como esa te puedes caer además, o sea, ese amigo de toda la vida se te puede caer en los 3 primeros pasos. O sea, que súper bien. Estaba pensando, lo has citado varias veces, creo que has dicho que era Rodrigo la persona que lleva las finanzas. Fíjate, yo pensaba que era algo mucho más reciente. No sé a partir de cuándo incorporasteis un perfil financiero en la compañía. Pues Pablo inicialmente no tenía, o bueno, lo hacía una persona más de administración, pero menos especializada en finanzas. Pero bueno, Pablo es muy listo y esa parte la llevaba perfectamente. Yo en Wassom, a números gordos lo llevaba todo muy bien, pero a números gordos, es decir, yo me decía, si esto más o menos por lo que cobramos, lo que tenemos que pagar, pagamos sueldos este mes, no hay ningún problema y tal. Y me presentaron a Vicente Ruiz, que también tiene una agencia de CFOs externos y tal, y empecé a trabajar con él a part-time, y ahí me cambió la película totalmente, porque yo le enseñaba los números y me decía, Toño, yo es que no puedo entender cómo esto sigue funcionando, porque te debe este cliente 60.000 euros, este 100.000, este no sé qué, ¿cómo pagas, tío? Pues no sé, voy tirando para adelante, pero tal. Y entonces lo pusimos todo en orden, y al final sí que cuadraba todo perfectamente, pero esa parte financiera fue súper importante. Vicente en ese caso nos ayudó a redefinir todo con los bancos, porque yo trabajaba con un solo banco, nunca me había preocupado de tener varios, no teníamos líneas de crédito de nada, es decir, todo lo hacíamos a pulmón, pues a lo mejor estando yo 6 meses sin cobrar nada, y con eso iba fichando gente y cuando podía pues cobraba o tal. Entonces Vicente me ayudó a eso, y cuando ya nos metimos en Sectur con la fusión, nos presentaron a Rodri, que también ahora le hemos hecho socio de la compañía, y él pues ya está dedicado a full time. Además él tiene un perfil muy interesante porque es financiero y abogado, entonces para mí es reenviar a Rodri, un contrato, reenviar a Rodri, un NDA, reenviar a Rodri. Es tu ChatGPT de movidas de bancos. Sí. Yo le llamo el Grinch, porque a lo mejor Pablo y yo llegamos y decimos, vamos a poner una mesa de billar. No, y no nos deja hacer cosas de esas, pero nos lleva todo súper ordenado y es súper necesario.
Jolín, súper interesante esta parte, desde tan temprano, por lo menos en tu caso lo hubieras visto, que os ordenasen. Nosotros hemos llegado a eso mucho más tarde, así que, y desde luego no tenemos a nadie interno todavía. Pues súper recomendable, sí. Súper interesante. Oye, y una duda que me surge, a mí cuando hablas me da la sensación de que tu relación con tus socios es muy buena. Muy buena. ¿Cuáles han sido las claves? Pues que hemos sido muy frikis siempre, que llevamos juntos más de 20 años haciendo proyectos y que siempre hemos tenido muy claro que lo más importante es que estemos bien a nivel profesional, personal. Es decir, no hemos sido nunca una empresa, y esto ahora se traslada a todas las áreas de la empresa, que hayamos dado muchísima importancia a la eficiencia ni a la rentabilidad. Y eso nos ha hecho al final crear una cultura muy proclive hacia los desarrolladores. Los desarrolladores están muy a gusto en el equipo y nos lo transmiten cuando pasamos a lo mejor una encuesta de NPS, de clima laboral y tal, pues nos ponen comentarios que, joder, se te saltan las lágrimas, decir, hostia, pues a lo mejor no somos la empresa más top a nivel de sueldos de desarrollo, pero se ve que la gente está a gusto, y es porque nos preocupamos por la gente. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una compañera que ella tiene también una empresa que hacen giras acompañando a grupos de música, está trabajando a lo mejor con Sabina y tal, y se tenían que ir a hacer una gira por Latinoamérica. Nos dijo, oye, me quiero ir a Latinoamérica a hacer esto, ¿os importa qué tal? Oye, ningún problema, mientras tú sepas organizarte lo que te tienes que organizar, tal. Pues al final eso yo creo que es mucho más valioso que un salario súper top donde te exprimen hasta la última gota. Y no nos ha ido mal a nivel de facturación y de beneficios. Hemos preguntado por facturación, pero no por márgenes. Cierto. En el margen más o menos estará en torno entre un 13, un 14, 15 aprox. Pero he descubierto que los financieros hacen muchas trampas, de que de repente te mueven una cosa de aquí a acá y te lo bajan, y y esto lo vamos a pasar para acá, esto lo vamos a pasar para allá, y varía mucho. Al final nosotros no hemos repartido dividendos nunca. Yo no sé dónde está todo ese dinero. Rodri me dice que sí, está aquí, está, no sé qué, pero no sé dónde está. En el cliente de los 100.000 euros que te deben. Claro, ahí está. Qué bueno. Jolín, justamente tenía anotado la parte de talento, que además, como lo que te decía al principio, ¿no? Que hemos tenido muchas charletas juntos y siempre, como lo pones mucho en valor, no solamente ahora que nos escucha gente, sino cuando hablamos en privado, todo ese clima que creáis para desarrolladores, hostia, no es ningún secreto, es un reto para cualquier empresa a día de hoy contratar perfiles de desarrollo. Incluso si en el perfil que estás buscando hay suficientes, darles lo que necesitan no es tan sencillo. Vosotros que decís que como sois desarrolladores os cuesta menos. ¿Qué cosas creéis que estáis haciendo aparte de esa conciliación, de escuchar a la gente, que esto valdría para cualquier tipo de perfil, ¿no? ¿Qué cosas estáis haciendo que creas que estén impactando positivamente en vuestro equipo, en concreto perfiles de desarrollo? Nosotros al final intentamos trabajar todo como un único equipo, aunque estemos en proyectos muy diferentes, y cuando hay un problema, el problema es de todos, y cuando hay un acierto, el acierto es de todos. Intentamos que lo que unos han hecho en unos proyectos fluya hacia el resto de equipos. Entonces tenemos como ciertas dinámicas en las que si alguien cuenta que está resolviendo pues una integración con Redshift, pues que rápido alguien del equipo diga, oye, pues yo la estoy haciendo. También nos reunimos 5 minutos y aunque estén en proyectos diferentes se juntan y lo hacen. Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, todos los días a las 10 de la mañana hacemos un daily que más o menos dura unos 15 minutos, 17 minutos. ¿Toda la compañía? En el que estamos todo el equipo, todo el que puede conectar. Normalmente pues hay 36, 40 y pocas personas conectadas, en las que contamos súper rápido en qué estamos, no para organizar nada, simplemente por saber un poco en qué estás, qué estado de ánimo tienes. Tenemos algunas dinámicas con las que hacemos bromas y tal. Eso hace que cuando luego hacemos un off-site y nos juntamos todos aquí en Madrid o en Valencia, que lo vamos a hacer ahora o tal, ¿vale?, tú veas que es que la gente se conoce como si llevaran toda la vida trabajando en la misma mesa. Entonces hemos ido generando esa serie de dinámicas en las que
hablamos de cosas que no tienen por qué ser tanto de trabajo, para que la gente tenga mucha interacción y cuando yo tenga una necesidad de un problema te lo pueda pedir sin tener que sentirme que tal. Y luego otra cosa que siempre hemos promovido mucho es el compartir los errores que cometemos. De hecho, ahí tenemos una anécdota muy chula. La empresa que yo fundé en Valencia, que se llamaba Wasm, el nombre Wasm venía de un grupo de WhatsApp que teníamos los desarrolladores de la startup que se llamaba WOS, que es Wall of Shame, el muro de la vergüenza, que literalmente era una pizarra que teníamos en la oficina en la que cada vez que alguien subía algo a producción y fallaba y la cagaba, pues hacíamos bromas, le poníamos ahí, teníamos una competición de cuál era la mayor cagada que habíamos hecho, quién había borrado, no sé, en producción, tal, un poco fomentando es que lo que tenemos que hacer es aprender de lo que hemos hecho mal, no esconderlo, no tal, y eso, por ejemplo, es algo que al final la gente ve y no tiene miedo de decir, pues yo esto no sé hacerlo, y entonces preguntas antes, o joder, la he cagado aquí, y todos nos volcamos en ayudarle a tal, y creo que eso es algo que nos aporta mucho. ¿Y cuál ha sido tu mayor cagada? He borrado una base de datos de producción. Espérate un segundo antes de seguir. Es que entre la pregunta de la cagada... Yo he sudado también, claro, pensás, ¿eh? Es que entre la cagada y la respuesta no había ni una milésima de segundo, o sea, la tienes súper presente. Porque a lo mejor he estado 2 meses sin dormir. Bueno, perdona, cuéntalo, borraste. No, bueno, habíamos dejado de trabajar con un cliente, ellos habían traspasado el proyecto a otras personas, a mí me tenían puesto de administrador en las cuentas de Google. Yo ya no pintaba ahí nada, entré en Google, di a borrar mi cuenta y Google borró en cascada, pero de una forma tal. De hecho, tenemos tickets abiertos con Google, con gente de Google asegurándonos que eso no podía pasar y que no pasaba nada porque lo podían recuperar, porque tenían unos mecanismos que no funcionaron, que a lo mejor teníamos X máquinas, unas sí que se recuperaron y otras no, es decir, falló absolutamente todo, pero el que lo borró fui yo. Parecía no podía mejorar la historia, pero el hecho de que estuvieras encima fuera del cliente sí, lo hace por 10. ¿Y qué pasó? Tenían un Wall of Shame ellos también. Pues por suerte el proyecto lo habían intentado traspasar porque ellos no iban a seguir empujando por él y eso yo creo que fue lo que terminó de reventar. Me parece brutal. Vale. Me gusta mucho. Hay algunas preguntas egoístas que te quiero traer, porque aparte de los implants, que luego a lo mejor podemos entrar un poquillo en ello, el trabajo que hacéis es un trabajo muy complicado. En Bisiesto nos pilla un poco de lado también en algunos proyectos. Viene un cliente con una idea y no sabes cómo darle alcance, cuánto tiempo voy a dedicar, cuántos recursos necesito, hasta dónde llegas, qué es lo que la persona que tengo enfrente quiere recibir o espera recibir y qué es lo que yo le voy a entregar, ¿no? O sea, toda esa definición de alcance y generación de expectativas, ¿cómo lo resolvéis? ¿Qué mecanismos o qué forma de ofrecer el servicio os está ayudando a no meter la pata, vaya? Al final nosotros siempre nos hemos encontrado con la problemática de que el cliente cree que lo tiene todo súper claro en su cabeza, pero cuando llega a ti y tú le haces 4 o 5 preguntas ya no está tan claro. Entonces, al principio pues hacíamos muchas reuniones con ellos, íbamos bajándolo a tierra, tal, cuando estaba muy definido y hacíamos los números, salía una cifra que el cliente decía, esto es imposible, porque es que yo he pedido 3 presupuestos y uno me ha dado 3 veces lo que tú, otro la mitad, no puede ser. Y con ese trabajo que habíamos hecho nosotros, iba otro proveedor que ya con una cosa mucho más definida era capaz de bajar mucho tal. Claro. Y entonces lo que empezamos a hacer fue, cuando un proyecto no viene bien definido, meter obligatoriamente una fase 0 en la que intentamos definir todo y tiene un coste, pero es un coste en el que tú ya tienes un entregable que si luego el precio que yo te doy, porque a lo mejor mi precio ahora no te encaja y tú te quieres ir a hacerlo a la India o a Kosovo o a donde quieras, pues puedes ir con ese proyecto ya para ¿y lo cobráis? Ejecutarse. ¿Esa fase 0? Y esa fase 0 la cobramos. Es una fase 0 que además nos ayuda un poco a filtrar que los clientes realmente tienen el interés en luego... Tú sabes lo que cuesta desarrollar la tecnología, no es una cosa, por lo menos al tipo de proyectos a los que aspiramos nosotros y que hacemos nosotros, son proyectos normalmente caros y joder, todo el mundo sabe lo que cuesta una casa, pero mucha gente no sabe lo que cuesta desarrollar tecnología y solo tienes que hacer las cuentas de, oye, un proyecto mínimo de 4 meses o 6 meses
con 2 desarrolladores y un PM, multiplicas por salarios medios de, no te digo de aquí de Madrid, y la cifra pues asusta, porque tú tienes que demostrar que luego va a haber un retorno de ahí, pero ese retorno no depende tanto de mí, claro, depende de él. Y entonces, no, en su plan de negocio viene que va a facturar 10 millones de euros, pero si quiere gastar 7.000 euros en hacer un MVP, pues no puede ser, no encaja. Por lo que sea. Entonces nosotros necesitamos hacer ese filtro, porque si ya en una fase de validación tú ya has trabajado con él y ves que se ha gastado, pues sabes que realmente sí que sabe de lo que está hablando. Y en esos entregables incluís también unos wireframes o algún tipo de visual. Sobre todo mucho funcional, e intentamos que haya por lo menos unos estilos, unas pantallas principales, algo que también nosotros tenemos que hacer muy buen trabajo en ese sentido de demostrarle todo lo que sabemos hacer, y sobre todo lo que tú puedas tocar, palpar y tal, ayuda muchísimo. Reduce la fricción luego, cuando el cliente te empieza a pelear el alcance y tú puedes sacar algo visible, porque las palabras también se las puede llevar el viento. ¿Qué sería un funcional? Perdóname para entenderlo, porque a veces utilizamos las mismas palabras y decimos diferentes cosas. Un funcional para nosotros es identificar a los principales actores que van a intervenir en ese software, ¿vale?, y escribir sus historias de usuario. Nosotros usamos Gherkin como metodología para definir todo, luego definir un poco el modelo de datos que va a haber, la arquitectura que implementaríamos, cuál sería luego el coste de mantenimiento que va a tener ese software, porque muchas veces también la gente piensa que tú desarrollas algo, lo entregas y como el que ha comprado una batidora que ya funcionaba toda la vida. Pues no, esto no, el software requiere de muchas iteraciones y muchas mejoras y tal, y eso intentamos también dárselo estimado al cliente, decir, oye, te va a costar llegar hasta aquí tanto, a partir de aquí lo vas a poner en producción, vas a empezar a tener contacto con clientes reales, te vas a dar cuenta de que la mitad de lo que has desarrollado ahora piensas que no lo necesitas y que necesitas otras cosas totalmente diferentes. Pues llegar a esas cosas diferentes o tal te va a costar tanto, para que, sobre todo por esa pasada que tenemos nosotros de startup, sepan cómo tienen que financiarse en ese sentido. Jolín, yo veo un montón de valor en esta primera fase cero que llamáis, y a la vez también fricción, ¿no?, en la hora de la venta. Claro, sí. Pero ¿cuánto me va a costar, no? Te lo cuento porque esto es absolutamente egoísta, me encuentro con estas situaciones a menudo, y me encantaría aprender. Pues nosotros, no te digo que nunca hayamos hecho una excepción, es decir, al principio de hecho no cobrábamos, claro. Luego nos ponemos muy serios con eso al principio, pues a lo mejor si es un cliente súper estratégico tal, luego lo puedes incluir en las fases siguientes, hacer un descuento sobre esa fase cero. Hay fórmulas, pero sí que la gente tiene que apostar desde el principio, igual que estás apostando tú tu tiempo. Totalmente de acuerdo. No sé si quieres comentar algo, Felipe, o tiro para enlazamos. Bueno, yo tenía una cuestión que se me ocurría al hilo de, obviamente, cualquier negocio pues tiene que mantener una dimensión de innovación, pero especialmente la tecnología, ¿no?, donde va todo tan rápido, donde ahora herramientas como Cursor pues hacen que el desarrollo sea una locura, o Lovable. ¿Cómo hacéis para mantener esa parte de innovación y de reciclaje rápido? Pues mira, Pablo, cuando nos vinimos aquí a Madrid a vivir, Pablo entró en el equipo de arquitectura de Twenty. Yo me fui contigo a la consultora. Ya lo siento, tío. Y Pablo cogió muy buenas prácticas, en aquel momento trabajó con gente muy buena, y eso nos hizo hacer cosas muy chulas que normalmente antes en esa época no se solían hacer. Cogimos muy buenas prácticas, y cuando fuimos sumando gente al equipo buscábamos gente que supiera hacerlo de la misma forma, y esa forma de trabajar al final se ha convertido en el estándar. Yo creo que en esa forma de trabajar ahora ya no innovamos, todo el mundo trabaja con repositorios de código, todo el mundo trabaja con test, todo el mundo trabaja con una serie de cosas que antes la mayor parte de los proyectos no llevaba y que nosotros sí que hacíamos. Nosotros pues al final siempre hemos ido explorando nuevas cosas que van saliendo, nuevas herramientas. El tema, por ejemplo, de la IA es muy buen ejemplo desde el punto de vista. Yo el año pasado, hace un año justo ahora, se incorporó con nosotros Antonio, que era el CTO de otra agencia, que la agencia en la que él estaba iba por una vía y a él le apetecía hacer cosas de IA, pero ellos no se querían meter ahí porque estaban haciendo más modelo de implants y demás, y yo le di rienda suelta, es decir,
vente con nosotros, tú me ayudas a preparar propuestas y tal, y yo te pongo equipo y te doy recursos para que tú investigues en temas de IA todo lo que quieras. Pues al principio los proyectos han sido muy pequeñitos, pero es que ahora tenemos unos proyectos hechos en IA que cuando tú vas a hablar con cualquier cliente se lo enseñas y flipa de las cosas que sabemos hacer, y ha sido muy poco tiempo. Y luego Pablo, mi socio, que como te decía, pues la parte de gestionar personas y clientes no le gusta, pero tecnológicamente es una máquina, entonces está todo el día probando cosas, y a mí me da muchísima tranquilidad saber que si yo tengo cualquier duda siempre va a estar ahí detrás para decirme, Toño, no, esto se puede hacer tal. Cuando hablamos con desarrolladores y no sabemos, oye, esto va a ser más difícil, más fácil, pues tengo la opinión de los desarrolladores, tengo la opinión de los PMs, tengo la opinión de Pablo, y me ayuda muchísimo en esa parte. Enriquece mucho. A mí me sorprende, antes contabas cómo dentro del equipo tenéis algunas dinámicas que os permiten identificar pues cuando alguien está haciendo algo para que el resto le ayude, ¿no? Como para que se propague la información rápidamente. Y aquí, cuando te preguntaba Felipe por innovación, cuentas pues como que hay algunos perfiles que hacen de punta de lanza, ¿no? De esta innovación, pero claro, ¿cómo permea el equipo? Me da igual que en un caso o en otro, ¿eh? Por ejemplo, nosotros todos los jueves a las 3, mientras a lo mejor estás comiendo o ya has terminado de comer, alguien del equipo prepara una formación de algo que ha estado haciendo, o nos hace una demo de algún producto que hemos entregado o de alguna tecnología que están investigando, y más o menos dura unos 40 minutos aprox, más luego preguntas que se nos va a 40, 50 minutos tal, y lo hacemos todos los jueves. Vale. Lo hacemos normalmente con gente del equipo, pero también invitamos a gente externa. Hace muy poquito invitamos a Fran de GuruSub, que es un spin-off que ha sacado GuruWalk allí en Valencia. Tú conoces a Juan Castillo, y están haciendo una cosa súper chula con IA, y nosotros estamos invitando a gente que sabemos que está desarrollando con IA seguramente 2 o 3 niveles por encima de nosotros, a que nos cuenten cómo lo están haciendo, cómo les está afectando, tal, y nosotros luego todo eso pues lo vamos también probando, y vamos bastante a la par con eso. Me gusta mucho. ¿Hay algún tipo de incentivo para compartir los juegos, o simplemente la pura costumbre, la pura cultura? Pura costumbre, sí, es la cultura que tenemos ahí de compartir. Es que a nosotros nos está costando una barbaridad. También supongo que incide el número. Al ser menos, pues nos cuesta mucho no estar ocupados, pero es verdad que nos está costando poner en marcha que todas las semanas sea así, ¿no? O que una vez cada 2 semanas. Siempre hay alguna excusa para saltarnos, en positivo lo digo, ¿no? Siempre hay algo que nos mantiene ocupados. Así que enhorabuena por eso también, porque no me parece nada fácil. Luego, por ejemplo, cuando se incorporó Raquel a la parte de marketing, pues teníamos un doble objetivo. Primero, dar a conocer a clientes lo que hacemos, pero también dar a conocer a otros desarrolladores lo que hacemos. Y pusimos primero foco en esa parte de dar a conocer a desarrolladores lo que hacemos. Empezamos a escribir un blog, el equipo se implicó muchísimo en ir escribiendo, en ir compartiendo. Y esto que dices, joder, pues no sé si tiene retorno o no tiene retorno. Cuando luego Arturo y yo hacemos entrevistas, nos fijamos que mogollón de los candidatos que entrevistamos han leído el blog, han visto las actividades que hacemos y tal, y dices, hostia, esto funciona. Pues han empezado los candidatos a utilizar IA en las entrevistas, pruebas técnicas. Nosotros no hacemos prueba técnica. Vale. No hacemos prueba técnica de darte un código y que lo tengas que resolver y devolvernos. Nosotros tenemos conversaciones con ellos en las que abrimos un repo nuestro, nos abren ellos uno y charlamos, nos cuentan cómo lo hicieron, qué hubieran mejorado. Oye, enséñanos un proyecto que no estés nada orgulloso de cómo lo hiciste y cómo lo mejorarías. Y creemos que funciona mucho mejor que una prueba técnica. Me gusta mucho. ¿Y siempre con todos los candidatos encontráis un lugar sobre qué comentar? O sea, si el candidato no tiene, sacáis uno vosotros o algo así que tengáis preparado. ¿Cómo? Que a veces en una entrevista, oye, ¿qué proyecto tienes? ¿Qué tal? Pues mira, no sé, o dependiendo del expertise del desarrollador, pues a lo mejor tiene más o menos proyectos. Lo adaptamos, se lo enseñamos nosotros, algo nuestro. Pues a lo mejor hay un perfil más junior que no te puede enseñar nada, pero bueno, tú siempre puedes hablar con él, puedes preguntarle, oye, ¿en qué comunidades técnicas participas? Hay muchas cosas que te dan información sin tener que hacer pasar por una prueba técnica, que no siempre, además ahora con la IA tampoco te está dando mucha información. Interesante.
¿Quieres tirar un poco más, Felipe, o voy cambiando? No, dale. Es que tengo, claro, has hablado del equipo de marketing como algo que se ha incorporado hace relativamente poco, además con un foco no solamente en conseguir que se muestre los trabajos que hacéis, sino también lo que hacéis internamente en el equipo, este impacto en desarrolladores y potencial equipo que contabas ahora, pero en ningún momento hemos hablado de ventas y ya tenéis una estructura relativamente importante, ¿no? Pues ¿cómo articuláis la llegada a mercado, a clientes? Pues hasta hace muy poquito todo llegaba de clientes que nos recomendaban a otros clientes y gente del sector que nos recomendaba, conocidos de Pablo y míos, y funcionábamos con eso. Y hace un añito se incorporó Antonio, que os he comentado, y con él pues hemos empezado ya a poner una serie de procesos de tocar otros canales, de ir nosotros a empresas a enseñarles cosas, a hacer formaciones a empresas, diferentes cosas que, bueno, todavía no sabemos luego hasta dónde las vamos a empujar, habrá que medirlas y ver, pero hasta ahora no hemos tenido, ya te he dicho que la parte de ejecución creo que la hacemos bastante bien, la parte de ventas no es nuestro fuerte. Vale. ¿Antonio es la persona de operaciones? Antonio no, es una persona de ventas conmigo. Está con, vale, sí, esto no lo había apuntado yo. Vale. Somos él y yo y pues van entrando clientes, hacemos reuniones con ellos, hacemos un poco la bajada de detalle, luego se lo pasamos al equipo de operaciones para que lo ejecute y tal. Entonces, Antonio ahora está trabajando con 2 personas, pues haciendo prospección, explorando diferentes canales, pero de muchos tipos de... Vale. Perdóname, esto me interesa un montonazo. Trabaja, o sea, con 2 personas internas del equipo. O sea, digamos que Antonio lleva el liderazgo y tiene otras 2 personas que hacen prospecciones, como SDRs. Sí, con Iván, que se incorporó hace poquito y le estamos formando nosotros, y Francesca, que ella tenía un perfil más de user support, porque en algún proyecto que tuvimos teníamos que dar nosotros el soporte y tal. Y ese proyecto se acabó, pero Francesca es una máquina y dijimos, hostia, hay que reconvertir en ayudar en otras cosas y nos está ayudando en esa parte. Jolín, qué chulada. Entonces, se incorpora Antonio, empezáis a montar de alguna manera este equipo comercial, por lo que parece, que ya es un equipo de 3, que no es una tontería, ya empieza a tener ciertas dinámicas, y cuando entran las propuestas, como son muy técnicas, esas propuestas pasan al equipo de operaciones, ¿lo he entendido bien? Como Antonio tiene perfil técnico, las baja al detalle, y lo que ahora tenemos que resolver un poco es de lo que él baja al detalle de cómo lo ejecutaría ahí a lo que luego los que lo tienen que ejecutar piensan de lo que ha hecho Antonio. Y eso pues genera ciertas fricciones, pero que son fricciones buenas que tienen que pasar. ¿Implicáis al equipo técnico alguna vez en estimaciones? Sí. Es decir, hay cosas que vemos muy claras y las estimamos directamente, y hay otras que son más complejas en las que involucramos a tech leads. Oye, pues a lo mejor si es un proyecto que implica desarrollo iOS y desarrollo Android nativo, ¿qué tal? Y Antonio eso pues más o menos lo puede hacer a ojo por experiencias previas, pero prefiere involucrar a tal, o si es un stack muy concreto, pues prefiere involucrar a alguien, pero es que los tiene a todos accesibles para... ¿Tienes para en mente la cifra de margen bruto? ¿Margen bruto en qué sentido? El margen que queda después de descontar el equipo técnico. ¿Te refieres quitando la parte de estructura? De todos los perfiles no. Eso es, porque tienes, por lo que has mencionado, tienes bastantes personas en estructura. Entonces, dándote un 14-15%, imagino tendréis un margen bastante saneado. Nosotros ahí con Rodri, el CFO, él tiene como lo que él llama el impuesto Rodri, que es lo que tenemos que poner por encima del coste que tenemos de la parte puramente tal, y creo que está en un 43%, me parece, te lo digo muy de memoria. Yo es que lo calculo de otra forma, yo ya te digo que los números los hago muy a lo bruto, pero que luego cuadran, dices, joder, yo lo he hecho sin tanta fórmula, tanto es del tal, y cuadra, pero él llega de una forma más profesional. Si lo pasa luego, si tenéis un modelo implants o más recurrente, no tendréis que estar tan encima de posibles desviaciones. Entiendo que eso pasa para los... Claro, esos tienen muy pocas desviaciones. De hecho, nosotros deberíamos seguramente diferenciar
categorías de perfiles, pero hemos intentado llegar a una fórmula en la que, como somos un equipo bastante homogéneo en cuanto a experiencia, años de desarrollo y tal, intentamos tener una tarifa aproximada que dependiendo si es un proyecto más largo o más corto, más urgencia y tal, pero el otro es muy acotado y siempre intentamos cobrar lo mismo, porque hasta hace muy poquito éramos un equipo bastante senior, casi todo el mundo tenía más de 8 años de experiencia, 10 años de experiencia. Eso nos empezaba a generar un problema, que es no podemos vender por encima de este precio hora, pero los salarios nosotros sí que los vamos mejorando y vamos mejorando a las personas. Entonces ahí hay un sándwich que te termina matando. Lo estamos resolviendo, pues bueno, formando gente nosotros, igual que nos formaron a nosotros en este sitio. Con la diferencia que bueno, nosotros primero les metemos en proyectos que no son de clientes, son formación, luego en proyectos internos nuestros, que es otra cosa que no hemos comentado, que también hacemos algunos productos propios, y cuando ya están formados ya empezamos a meterlos en clientes tal, y ahí a lo mejor sí que eso nos permite el que a lo mejor un salario más alto, que a lo mejor ya no le estaríamos ganando nada, pero si él nos habilita a tener dos perfiles un poquito más baratos, funciona. Y nos está funcionando muy bien, la verdad que no tenemos rotación en Sectur desde hace mucho, de hecho tenemos rotación inversa, que es gente que a lo mejor porque pues le hacía mucha ilusión un proyecto y luego por lo que sea el proyecto no ha funcionado y tal, ha vuelto, o gente que se ha cogido un año sabático y luego ha vuelto, y estamos muy contentos. Jolín, enhorabuena por eso, la verdad. Me he quedado con la cosa de los proyectos internos. Yo también. Por favor, cuéntanos. Pues como te decía que nunca hemos dado mucha prioridad a la eficiencia de caja y a la vida y demás, pues en cuanto tenemos dinero nos lo gastamos en hacer tonterías que luego se quedan en el cajón. Y también invertimos en proyectos, invertimos en startups. De hecho está por ahí Héctor de Modularts, que es una invertida nuestra. Bueno, en este caso no es una invertida de Sectur, es del vehículo de inversión que me comentabas antes, que se llama Unitatea. ¿Vale? Pero también desde Sectur también hemos hecho inversiones, hemos hecho Tech for Equity, que a lo mejor algún día lo recuperamos. Eso es una ruina. Ya te lo diré. Claro. Y luego, por ejemplo, tenemos un proyecto muy friki también, que es un editor de juegos de mesa, para creadores de juegos de mesa, como una especie de Figma, muy específico para diseño de juegos de mesa, que lo comercializamos sobre todo en Estados Unidos, Alemania, se vende a través de Steam. Y bueno, pues se venden licencias a 100 euros y de ahí pues vamos desarrollando más cosas. Y luego tenemos otros 5 proyectos por ahí, a lo mejor en el cajón, que en algún momento los empezamos y luego a los desarrolladores que estaban ahí los necesitamos en otro sitio y los quitamos y se nos ha quedado ahí parado, porque desarrollar nos gusta, vender no. Claro. Vale. Entonces, básicamente habéis cogido vuestra metodología, vuestro know-how, lo habéis articulado de alguna manera y habéis creado un proceso de incubación donde con gente con menos experiencia pueda aportar un valor más similar al de un senior. ¿Y cuánto tiempo dura un onboarding de una persona nueva? De un perfil mid-senior muy poquito, prácticamente entrar en los proyectos, y como trabajamos casi siempre en squads, enseguida le hacen onboarding el propio equipo, le empiezan a dar tareas y tal, es prácticamente inmediato. Es decir, a lo mejor el onboarding real es el primer día que llega, se reúne con Arturo le cuenta toda la movida de Sectur, tiene un par de reuniones con Pedro, con Sara, le llega el equipo, tal, no sé qué, y al tercer día está haciendo ya tareas. Interesante. Estaba controlando un poco el tiempo. Yo creo que si no tienes nada más, podemos dejarlo por aquí. Me quedo con ganas de alguna preguntita sobre implants y tal, pero como luego tenemos más gente, voy a quitarme la espinita después. Muy bien. La idea sería que si alguien tenéis alguna pregunta, os podáis animar en estos 5 minutines a aprovechar y preguntar a Toño. No sé si alguien se anima a romper el hielo, os pillo así como de bajona. Vamos ahí, tenemos a Carlos. A ver, que va Álvaro corriendo con el micro. Muchas gracias, Álvaro. Espérate, Carlos, antes de decir nada, seguro va a decir algo de las ventas, seguro.
No. Tenía preparada una pregunta de ventas, pero como ya resuelto. Tú me has hecho el favor de preguntarle por ventas, pues ya. No, Toño, te quería hacer una pregunta concreta sobre el tema de la IA. Has hecho alguna referencia y tal, pero sería ¿cómo estás utilizando la IA en tus equipos de desarrollo, los proyectos que hacéis cara al cliente, y en qué momento estáis en términos de, digamos, de mejora de eficiencia? Si ya estáis notando una mejora de eficiencia. Y otra pregunta, que si quieres respondes o no, si ya tenéis medido eficiencia, ¿qué estáis haciendo con eso? ¿Trasladándosela al cliente o mejorando vuestros márgenes? Esta última puedes no contestarla si quieres. Sí, no hay problema. Hay dos cosas. Por un lado, está proyectos que hacemos de IA para clientes que implican temas de IA, pues por ejemplo, yo que sé, el típico proyecto de que el cliente quiere tener una base de conocimiento y Sí, el tema iba más desarrollos vuestros propios, cómo estáis utilizando la IA para mejorar la eficiencia, hacer más con menos gente. Vale, entonces los proyectos que desarrollamos nosotros, esos tienen IA y tal. ¿Cómo nuestros desarrolladores aprovechan la IA para ser más eficientes? No lo tenemos medido porque todavía es muy pronto y tampoco estamos ni forzando a unos que lo usen más ni a otros que no lo usen. Lo que sí que estamos es en esas formaciones que hacemos los jueves trayendo gente que sí que lo está usando para inspirar en cómo hacerlo, y al final pues hay desarrolladores que lo están aprovechando mucho más, hay desarrolladores que son más reacios pero que también yo creo que ya le empiezan a ver un poco la gracia, y luego sí que tenemos un poco la sensación de que te potencia mucho, es decir, a los perfiles con menos experiencia tienen menos necesidad de parar a un perfil con más experiencia para preguntarle cosas porque le da rápido tal. Lo que pasa es que tú eso no puedes permitir que llegue a producción sin que luego alguien haga un pull request y haga una review y demás, pero sí que le habilita. Y luego a los desarrolladores muy senior, si están realmente enfocados en resolver problemas, no en hacer super tecnología con es decir, construir el megaproyecto a nivel tecnológico, pero sí que muy enfocados en resolver problemas, sí que ganan mucha velocidad resolviendo ese problema y entregando valor muy rápido al cliente, y que el cliente además lo agradece mucho. Y hay proyectos que a lo mejor, proyectos muy tontos, o por ejemplo hacer una pantalla que a lo mejor antes pues tenías que ir a diseño tela tal, no sé qué, ahora enseguida puedes con una IA sacar unos wireframes y enseñárselo al cliente, y el cliente ya está conversando contigo sobre lo mismo, y eso sí que te da mucha eficiencia. Y de momento nosotros seguimos estimando en base a lo que realmente nos cuesta hacer las cosas. Vale, Rick. ¿Qué tal, Toño? Rick, una pregunta sobre una parte que has pasado un poco de puntillas, pero parece muy interesante, que es lo que decías de cuando se cae un pequeño proyecto y tú tienes 3 o 4 perfiles que tienes que realocar y que tienes que meter en otra dinámica. Me ha llamado la atención que dices, oye, yo los incluyo en otro proyecto, ¿no? Pero ese proyecto tú ya lo has presupuestado para los perfiles que ya tenía. O para perfiles que iba a fichar, o para colaboraciones que hago con otras agencias. O sea, ¿tienes un pipeline de proyecto a punto de entrar? O sea, ¿cómo resuelves eso operativamente? Porque a mí me cuesta mucho y es por entenderlo. Es que eso es aquí el kit de la cuestión, el juego de trileros que tienes que estar haciendo constantemente con los proyectos, los perfiles y demás. Y igual que nosotros cuando nos fusionamos Wosom y Sectur era porque estábamos compartiendo perfiles, nosotros ahora hemos empezado a compartir perfiles está por ahí Simón, pues estamos haciendo proyectos juntos y con otras agencias y demás. Y es una forma de... También siempre es bueno tener freelance que te puedan ayudar puntualmente, luego esos freelance los puedes incorporar o no. Hay ciertos recursos ahí con los que tienes que jugar, y luego pues hablar con los clientes. El cliente siempre lo quiere el proyecto. Ha tardado 6 meses en decirte que sí, pero cuando te dice que sí, tiene que ser mañana cuando empieces. Pues también tienes que jugar un poco con eso, y a veces es una balanza ahí. Muy interesante. Tenemos un par de preguntitas más. Mira, 3. Vamos a pasar primero a Rebeca. Hola, Toño, soy Rebeca. ¿Qué tal? Tengo 2 preguntas. Sectur trabaja con partners, tiene partnerships y es así, por ejemplo, yo que sé, con Java o lo que sea, y entender qué esperas o qué buscas de estos partnerships. Y la segunda pregunta es, ¿qué
¿qué ves en los proyectos cuando decides invertir en un proyecto, ¿no? En una startup, ¿te refieres? Vale, contestándote a la primera pregunta, nosotros tenemos un programa que se llama Partners and Friends, que es a gente a la que invitamos a trabajar con nosotros, porque a lo mejor, pues yo qué sé, hemos trabajado en algún proyecto anteriormente con ellos y ellos han cambiado de proyecto y tal. Entonces, siempre que nos traen clientes, nosotros tenemos un fee para ellos, ¿vale? No sé si la pregunta iba por ahí o si iba por el tema de estar, por ejemplo, certificado en AWS o certificado... Sí, más que comisiones, digamos, algo así, sería como qué valor brindas o support o algo más que eso. Pues les damos una serie de recursos para que puedan ser embajadores de la marca y luego nosotros nos encargamos de todo lo demás. Y eso hace que al final nos estén llegando de forma constante proyectos para analizar, que luego no todos terminan convirtiéndose. Y luego en la parte de inversión, nosotros estamos especializados en inversión semilla, es decir, o presemilla prácticamente. Hacemos tickets de unos 50.000 euros en proyectos pues que están arrancando. Genial, muchas gracias. Creo que tenemos también una pregunta por ahí de Roberto. Tenemos alguna más, pero con esta vamos a cerrar y os voy a animar a los que os quedéis con ganas a que lo comentemos en el ratito ahora de Coffee Break. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Roberto? Te quería preguntar qué tipo de proyectos sois trabajar. Si son más app, si son websites, e-commerce, herramientas internas, ¿no? O sea, no se habla de tecnología, pero no cuál es el tipo de producto. Y después entender un poco también en ese tipo de productos que trabajáis, toda la parte, ¿no? Que obviamente barro un poco para casa, ¿no? Toda la parte más estratégica de conceptualización, todo lo que va más allá, dijésemos como, ¿no? A veces antes decías, no, le pido a la IA que me haga un wireframe y tal. Bueno, pero diseñar un producto es mucho más que eso, ¿no? Sí. Me ha dolido ahí, ¿no? Se han roto corazones, ¿eh? No, gente llorando, Toño. No, ahora en serio, ¿cómo lo sabéis trabajar, no? Si trabajáis con partners, si tenéis interno equipo de diseño o si vais haciendo. Pues sí que trabajamos con partners, porque muchas veces esos equipos de diseño no tienen equipo de tecnología y colaboramos para hacer proyectos. Y nosotros antes teníamos algún diseñador más en formato freelance y hace un añito incorporamos a Isma, que venía del equipo de Cabify, para empezar a montar un equipo de diseño y porque queríamos controlar un poco el end-to-end de todo el producto digital. Es decir, al final el cliente muchas veces nos pedía, oye, es que también necesito hacer, imagínate, la típica landing o la típica web comercial que no tiene tanto que ver con luego la herramienta que hay detrás, que es un backend con un frontend y tal, y eso al principio pues lo derivamos fuera, luego metimos una persona que nos hacía eso y ahora queremos tener más control sobre toda la parte de diseño, pero bueno, es una parte en la que llevamos menos tiempo. Nosotros somos mucho más especialistas en tecnología a nivel pues backend, frontend, aplicaciones móviles, y ahora pues con la incorporación de Isma pues empezamos a ser bastante buenos en la parte de diseño de producto digital. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, Toño. Voy a intentar hacer un resumen súper breve en esta ocasión, ¿vale? Que siempre cuando hay gente me cuesta un poquito más, pero empezamos por el principio. Oye, como siempre, súper majete, Toño, da un gustazo escucharte. Dice, cuentas las cosas y parece como que salen solas. Luego ya me imagino yo que no. De la manera que tienes de contarlas, parece que eso, que salen, ¿no? Como CEO de Sectur, chico para todo, decías al principio, una empresa que se funda en 2017 a través de la fusión de dos empresas, de dos amigos además, actualmente alrededor de unos 60 empleados, unos 58, y con la estructura en operaciones, con project management o product managers, que está así como un poco mezclada la figura, con conocimiento técnico en todos los casos. Un área de tecnología que tiene tanto el CTO como diferentes líderes técnicos y algunos roles de gestión en recursos humanos, en finanzas, en marketing y en diseño de producto. Comentabas que habéis ido creciendo desde 2022 2 millones, 2023 2,5, 2024 en 3 millones, para ver un poco la evolución, con un margen entre un 13 y un 15, pero hablabas que en finanzas hacen juego de trileros y que a veces colocan cosas en sitios que es lo que tienen que hacer también, ¿no? Número de clientes, pues alrededor de unos 12, 15 clientes en paralelo, muchos de ellos de larga duración.
otros con MVPs o evolutivos, y hablabas de una proporción más o menos de un 60% recurrente, y comentábamos que ese recurrente muchas veces viene impulsado por el modelo de implants, ¿no? Que es lo que más le gustaba a tu líder financiero y es lo normal, ¿no? Hablabais de que os suele gustar recoger en los proyectos en los que entráis, recoger el ownership completo de la parte de tecnología y estrategia, que luego, pues dependiendo del proyecto, pues podéis ir adaptándoos, y has hecho hincapié en muchas ocasiones, y cuando no lo has hecho se entreveía la importancia de esa cultura técnica que ha surgido de dos socios, que sois líderes técnicos también, ¿no? Ha molado mucho conocer el origen de Toño, ¿no? A partir de esa startup, ¿no? Con tu amigo del instituto, si no me equivoco, ¿no? De la universidad. Y a partir de ahí construyendo esas dos empresas por separado, que al final se convertían en Sectur, y se fusionan cuando erais dos equipos de 12 personas y de repente pues os convertís en un equipo más o menos de unas 24. Hablabas también del proceso de fusión, que ha sido interesante escucharte. Parece que no había muchas fricciones, pero seguro que ha habido algunos problemillas por ahí en cuanto a gestión de la parte más financiera, abogados y demás. Y hemos comentado cómo de interesante era que desde muy al principio incorporaba un perfil financiero, al principio externo, y luego en un momento habéis incorporado uno en la compañía, dándole incluso porcentaje por la importancia que tiene para vosotros. Hemos hablado también de cómo compartir, de cómo hacer permear la información. Habéis hablado de esa cultura de compartir los errores, habéis hablado de offsites, habéis hablado de que cada jueves alguien hace una demo, hace una presentación y cuenta lo que se hace, y que incluso el propio trabajo del equipo de marketing es un trabajo también interno, de contar de dentro a fuera lo que ocurre, pero también de compartir lo que sucede. Hemos explorado la parte de ventas, que ya tenéis un tamaño como para tenerlo en cuenta, y parecía que no, pero al final tenéis un equipo de 3 personas que está trabajando fuerte para impulsar este campo, aunque de momento sigue siendo la mayor entrada a través de vuestras marcas y trabajos realizados previamente. Y hemos estado viendo ese modelo de implant y cómo resolvéis también una fase de onboarding, cómo formabais a la gente, incluso cómo hacéis procesos de selección y cuánto tardaban más o menos en la formación. Y yo creo que me queda poco más que decir. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que le habéis hecho a Toño también. Y lo que te decía al principio, muchísimas gracias. Lo cuentas todo, que parece fácil. Muchas gracias a vosotros. Y flipando con el resumen, que no sé si has ido tomando notas o... Echa GPT, que lo tengo aquí. Lo chivan ahí. Lo tengo aquí puesto. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a vosotros. Gracias.